Boa tarde. Esse mini curso ele terá duas línguas, né? Vai ser feito em português e em espanhol. Então, não sei se todos estão com material de tradução simultânea. Tudo certinho? Tá. Pessoal, então, boa tarde. Eu sou Luciana Cassarino Pérez. Sou psicóloga, doutora em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, consultora de pesquisa na área de acolhimento familiar e acolhimento institucional. Faço parte da coalizão pela família acolhedora, que vocês já ouviram falar bastante aqui. E tenho a honra de coordenar esse momento. Esses minicursos eles foram pensados com muito carinho. Foi um formato difícil da gente chegar, porque, enfim, a gente tem muitos participantes, muitos temas que a gente sabe que são importantes de ser abordados, e a gente queria um momento para que vocês pudessem ter uma proximidade um pouco maior com tantos convidados maravilhosos que a gente conseguiu trazer, né? Então, o formato, né, de ter um pouco menos, né, de pessoas em cada sala e da gente poder fazer esse debate no final é justamente para aproximar um pouco vocês, né, dos palestrantes, poder trocar um pouco de experiências entre, né, quem está na plateia também. Eu até ia pedir para quem está lá no fundo, de repente, chegar um pouquinho mais perto, né, que a sala fica tão grande, parece que fica um pouco frio, assim, né? E a ideia é, se a gente tivesse, inclusive, um espaço onde a gente pudesse mover as cadeiras, eu já ia sugerir que a gente fizesse até um círculo aqui para dar essa ideia aí de roda de conversa mais do que uma palestra, né? Inclusive, a professora Isabel e a professora Lucia, no final, vão propor uma atividade para vocês poderem entender um pouquinho da metodologia de trabalho delas. Então, quem puder chegar mais perto, agradecemos. Ok? Eu vou começar, então, apresentando aqui nossos convidados. O professor Paulo Delgado, vocês já conheceram, né, de ontem, mas vou apresentá-lo novamente para quem não estava. Paulo Delgado já esteve no Brasil em eventos de acolhimento familiar, inclusive esteve no último simpósio, né, em Campinas, realizado em 2019. É presidente do Conselho Pedagógico no Instituto Politécnico do Porto e membro da Comissão Científica do Centro de Investigação e Inovação em Educação do Instituto Politécnico do Porto e coordenador do Centro de Estudos Comparados da Criança em Família. Publicou inúmeros artigos em revistas especializadas, livros e capítulos. Até o presente momento, orientou inúmeros trabalhos acadêmicos e foi investigador responsável em vários projetos na área do acolhimento familiar. Nós temos aqui 3 participantes presencialmente, mas também vamos ter a participação virtual da professora Núria Fuentes Peláez, que é pedagoga, doutora em educação e professora titular do Departamento de Métodos de Pesquisa e Diagnóstico em Educação da Universidade de Barcelona. A professora Núria enviou um vídeo que vai ser transmitido logo após a apresentação do professor Paulo. Temos também a participação da professora Isabel Bernedo, doutora em psicologia, professora e pesquisadora principal do Grupo de Pesquisa em Acolhimento Familiar e Adoção da Universidade de Málaga, na Espanha. A professora Isabel representou a Espanha no Comitê de Gestão do projeto Cost Action, que criou uma rede europeia de apoio à família. A maioria dos resultados de sua pesquisa foi publicada em revistas científicas de alto impacto. Também publicou alguns capítulos, livros e artigos em conferências nacionais, europeias e americanas. Isabel publicou o primeiro programa psicoeducativo na Espanha para melhorar a qualidade das visitas durante o acolhimento familiar no Observatório das Crianças da Andaluzia, né? Esse projeto chama-se Visitas, um espaço para o desenvolvimento familiar. E temos também a presença da Lucia Gonçalves Passarim, doutora em psicologia, pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Acolhimento Familiar e Adoção da Universidade de Málaga, na Espanha.
A tese da Lucia consistiu na concepção, implementação piloto e avaliação de um programa de intervenção psicoeducativa, esse programa Visitas em um espaço de desenvolvimento familiar, que é destinado a melhorar a qualidade das visitas entre famílias de origem e seus filhos em acolhimento familiar com outra família. Então, temos aqui 4 convidados de peso para compartilhar suas experiências com visitas e a vinculação com a família de origem. A professora Isabel vai dar uma palavrinha e, logo em seguida, o professor Paulo vai fazer sua apresentação. Agora. Boa tarde. Não falo português nem brasileño. Quiero agradecer a Janet y a Sandra la organización de este hermoso evento y a Luciana también por su proximidad y atención para este encuentro. Cuando Jesús Palacios y el equipo de Sevilla nos habló de este encuentro, se me ocurrió crear como una mesa con diferentes compañeros. Paulo y mi equipo habíamos publicado ya un artículo sobre temas de visitas previo y bueno, con Nuria Fuentes de la Universidad de Barcelona también tenemos contacto y con Karma. Así que pensamos en esta posibilidad que al final se ha convertido en un mini curso y ahora vamos a hablar un poco de cada experiencia. Paulo hablará de su experiencia en el tema de visitas en Portugal. Luego hablará Nuria en el vídeo con los resultados que ellos tienen en Cataluña, el tema de visita. Y finalmente yo presentaré el programa que hemos creado para mejorar la calidad de las visitas en el acogimiento familiar, y Lucía, que también forma parte de su tesis doctoral, finalmente nos dará la oportunidad de hacer una práctica, así que os invito a quedaros hasta el final. Muchas gracias. Muito obrigado. Boa tarde uma vez mais. Obrigada por estarem aqui. Obrigada, Luciana, pela apresentação. Obrigado a todos e a todas por estarem aqui. Já estamos no segundo dia de congresso. O cansaço inevitavelmente vai aparecendo, mas fizeram muito bem. A escolha é muito boa. Não pelo esforço dos apresentadores, vamos obviamente dar o nosso melhor, mas pelo tema em si, que é um tema absolutamente central no acolhimento familiar. Aliás, há 2 aspectos centrais no acolhimento familiar considerados críticos: a separação e o contacto das visitas. Portanto, acho que este tema realmente merece investigação e merece a nossa atenção. A minha apresentação subdivide-se nestas partes que vocês podem ver. Vamos passar por cada uma delas. Ali está o mapa de Portugal e o Porto, de onde eu venho, aquela bolinha ali em cima, no norte de Portugal. Todos convidados a visitar a cidade do Porto e a beber vinho do Porto, já agora. E vamos, portanto, começar pela primeira parte, que é uma breve caracterização do acolhimento familiar em Portugal, que já é uma repetição do que disse ontem. E basicamente é que Portugal é parecido com o Brasil, tem poucas crianças em acolhimento familiar e demasiadas, muitíssimas crianças em acolhimento institucional. Está finalmente, parece, em curso um processo efetivo de desinstitucionalização, que nos levará nos próximos anos a fazer uma mudança muito importante, e que até esta mudança já está antecipada na lei. A lei já prevê que todas as crianças até aos 6 anos de idade devam estar acolhidas em famílias de acolhimento, mas como vocês sabem, como sabemos,
aquilo que a lei prescreve não é sempre aquilo que acontece na realidade. E nós estamos nessa fase de passar da letra da lei à concretização efetiva do acolhimento familiar. Portanto, nós temos à volta, neste momento, de 4 a 5% apenas de crianças em acolhimento familiar, um número que se espera crescente nos próximos anos. Falar de contacto e de visitas é falar também de um contexto teórico que importa trazer e de investigações que já foram feitas sobre este tema, nomeadamente que a manutenção do contacto com os pais, com os irmãos, com os parentes, é importante para diminuir a perda, o sentimento de perda que inevitavelmente está associado à retirada e à transição para a família de acolhimento. É importante para manter um vínculo com o passado da criança e com a sua identidade. É importante também porque muitas vezes o objetivo inicial da colocação é a reunificação, é o regresso à família de origem, e também porque é um direito. Manter o contacto com a família é um direito, desde logo previsto na Convenção dos Direitos da Criança. O contacto é uma área crítica, importante e crítica, porque normalmente implica uma relação entre mundos diferentes. Normalmente o mundo da família de acolhimento, quando eu digo mundo, digo as suas regras, as suas tradições, os seus valores são distintos daqueles que caracterizam a família de origem, de onde provém a criança. E, portanto, há aqui uma relação de interculturalidade que é uma relação difícil, naturalmente difícil. Nós temos dificuldade sempre em lidar com aquilo que é diferente, com aquilo que não conhecemos. E os acolhedores têm muitas vezes dificuldade em compreender e em relacionar-se com o mundo diferente de origem da criança, da sua família de origem. E isso às vezes traduz-se numa relação de desconfiança e até às vezes de negação do contacto, que é obviamente prejudicial para o acolhimento, prejudicial em primeiro lugar para a criança acolhida, que sente que a sua família é vista criticamente, de modo negativo, por quem está a acolhê-la. Isso provoca, como vocês sabem, um conflito de lealdade que é por vezes muito difícil de gerir. A investigação diz que, também nos diz que as crianças que têm melhores resultados na saída do sistema de proteção são aquelas que mantiveram contacto com a família de origem, ou seja, o contacto e as visitas são essenciais para o futuro da criança, correm menos risco, se tiverem contacto, de ter percursos negativos, nomeadamente de entrar em situações de pobreza, de abandono escolar ou comportamento de dependência. Mas a literatura também nos diz que o contacto pode ser, e é normalmente positivo, mas também pode ser profundamente negativo. E quando nos encontramos no primeiro lado da cooperação, é obviamente uma relação de mais-valia para acolhedores, para a criança e para os pais de origem da criança, mas quando é prejudicial ao interesse da criança é negativo e pode inclusivamente justificar a cessação dos contactos ou a suspensão temporária dos contactos. Portanto, sempre que se entender que o contacto, a visita, é um momento em que se reacende o trauma e a possibilidade de abuso, esse contacto tem de ser muito bem monitorizado ou inclusivamente suspenso ou negado, porque o que importa, obviamente, é garantir que a criança reúna as condições de desenvolvimento, de bem-estar e que encontra no acolhimento uma possibilidade de vinculação segura com os seus acolhedores. Isto é o que nos diz a literatura, foi um breve resumo e vou passar já aos resultados de um estudo que desenvolvemos em Portugal, que foi publicado em livro, encontram ali a capa do livro, e que se chama O Contacto no Acolhimento Familiar, o que pensam as crianças, as famílias e os profissionais. Tentámos, de facto, obter dados
percepções de todos os intervenientes no processo de acolhimento. Os objetivos estão aqui identificados, mas era basicamente perceber quando é que havia abandono, cessação das visitas, perceber o que é que acontecia durante as visitas e entender a perspectiva de cada um dos atores sobre as visitas. Tivemos uma amostra que está ali também descrita de 220 profissionais, 217 acolhedores. Depois tivemos grupos de discussão com crianças acolhidas, em várias faixas etárias, e também tivemos entrevistas individuais com pares com conjuntos de atores, portanto, de 10 conjuntos em que entrevistámos a família de origem, os profissionais, a família de acolhimento e as crianças. Fizeram parte dos grupos focais para obtermos um retrato completo. Quais são as conclusões que este estudo nos permitiu retirar? Primeiro, o contacto é importante. E é importante fundamentalmente para a criança, para a família de origem e para os profissionais. Nem sempre é muito importante para os acolhedores. Pela dificuldade que referi há pouco, da necessidade de gerir a tal diversidade cultural. Por outro lado, as visitas têm uma protagonista essencial, que é a mãe. A mãe é a protagonista por excelência dos contactos. E, portanto, qualquer programa de monitorização e de aperfeiçoamento do acolhimento familiar deve ter isso presente, a importância da mãe no processo de contacto. Resultados positivos do contacto para a maioria das crianças, profissionais e famílias de origem, mas também um resultado muito interessante foi as perspectivas diferentes sobre a mesma realidade, especialmente entre quem acolhia e os profissionais que acompanhavam os acolhedores. Havia diferenças, algumas delas até significativas. Por exemplo, tínhamos profissionais que diziam que havia visitas numa determinada criança e essas visitas não aconteciam. Tínhamos perspectivas sobre o local de visita que eram diferentes dos acolhedores para os profissionais. Portanto, há aqui uma falta de comunicação, o estudo apurou uma falta de comunicação evidente entre profissionais e acolhedores. E aquilo que eu dizia há pouco, os acolhedores sentem algumas reservas sobre o impacto do contacto e algumas dificuldades em terminar, em gerir as situações em que o pai, a mãe principalmente, faltava às visitas programadas. Um impacto emocional muito forte, como imaginam, e que era difícil de gerir para os acolhedores. Tínhamos alguns testemunhos de acolhedores que inclusivamente diziam que o melhor era acabar com as visitas, porque a criança vinha da visita muito perturbada e tinha comportamentos muito alterados nos 2 ou 3 dias seguintes, e o que nos leva também a pensar na formação dos acolhedores e no que deve ser o seu papel. E, finalmente, a falta de comunicação que eu já tinha referido. Mais conclusões. Falta de apoio. Os acolhedores queixavam-se de falta de apoio na realização das visitas. As famílias de origem também. E as crianças também se queixavam de uma falta de compreensão das visitas. A maior parte das visitas, uma parte significativa das visitas decorria na casa da família de acolhimento, mais de 1/3, e a conclusão deste estudo foi que era importante pensar em outros espaços mais neutros, que permitissem condições para que as visitas decorressem noutro contexto. Por exemplo, temos testemunhos de famílias de origem que dizem que se sentiam menorizadas, desvalorizadas pelo facto das visitas decorrerem na casa dos acolhedores, mas também temos testemunhos contrários, de pais que apreciavam a possibilidade de ver o local em que a criança vivia. Portanto, temos aqui testemunhos também nem sempre coincidentes. A necessidade de formação, claro, e também ter sempre presente que cada colocação é um caso único. Não há receitas que se possam aplicar indistintamente a vários casos e que é importante encontrar a melhor solução em relação ao contacto para cada caso, para cada criança. Trago também aqui a perspectiva das famílias de origem. As famílias de origem são normalmente um pouco esquecidas nestes processos
E conseguimos recolher o seu testemunho e são alguns desses testemunhos que vou agora apresentar. Por exemplo, testemunhos que expressam o lado positivo das visitas. Vejo-os bem, diz uma mãe, gosto de cheirá-los, gosto de sentir o calor deles no meu peito. Quem é mãe, fico contente de os ver, satisfeita. Se não viesse vê-los, desanimava. É por eles que eu estou a lutar para chegar a agosto e vir buscá-los. Portanto, a visita aqui é muito importante para esta mãe. Porquê? Porque acredita que é o momento de manter o contacto e viabilizar, estabelecer uma porta, um canal para a reunificação. Mas também tem o lado negativo, as visitas. Por exemplo, a mãe de Lara e do Ivo é uma cicatriz que fica. Os primeiros tempos foram muito, nem sei explicar. A gente, ao vir embora, ao ir para lá, não custa tanto. Parece que nunca mais chega para ir vê-los. Mas ao vir embora, parece o que custa mais. Portanto, aqui um testemunho muito emocional de uma mãe, uma carga muito negativa pelo facto de ter de sair da visita sem trazer os seus filhos. E o pai do Miguel a mesma coisa. Até podem dizer, foste o culpado, mas a vida dá meia dúzia de voltas e errar é humano. Até Deus errou e não fez ninguém perfeito. Estamos a tentar superar o erro que eu fiz. Ele consegue entender, sempre que estou com ele, tento explicar como foi a minha vida estes anos todos sem ele, mas 1 hora por semana é muito pouco tempo para o pai acompanhar o filho e o filho acompanhar o pai. Também o lado negativo, pesado da visita ou da frequência ou do tempo da visita. Surgem dificuldades no relacionamento, expressões de dificuldades no relacionamento, como este exemplo, o mau ambiente que existe entre a família de origem e a família de acolhimento. Por exemplo, uma família de origem que diz, pela acolhedora, a gente nunca via os filhos. É a doutora, a profissional, que vai buscar a Joana. Se não fosse a profissional, não havia visitas. Se dependesse da vontade da acolhedora, não havia visitas. O local e espaço para as visitas já referi, vou avançar. E também resultados que expressam ambivalência. Por exemplo, por um lado, as famílias sentem que a retirada dos filhos foi complicado. Um abanão. Não poder ir à escola e levá-los para casa. Traduzido o choque inicial provocado pela decisão, muda o cotidiano, surge a tristeza e a mãe de Laura dizia, está-se a perder muita coisa, não é? É a melhor infância. Os pais sentem que estão a perder parte da infância dos seus filhos. Mas, por outro lado, e daí o sentimento de ambivalência, as famílias de origem têm a percepção que a retirada é para o bem dos seus filhos. E dizem que abriu os olhos em certos aspectos e dizem em certos aspectos é mau, em certos aspectos é bom. E reconhecem, inclusivamente, que a dificuldade que as famílias de acolhimento vão ter por um dia elas saírem de casa da família de acolhimento. É o que está no último testemunho, acaba por ficar dividido entre a minha parte da família de origem e a parte da acolhedora, a parte dela. Ela criou estes anos todos e aparece alguém que fui eu, não deve ser fácil. Falando da separação, da provável separação, do fim do acolhimento após a retirada. Portanto, o sentimento de ambivalência. Tristeza e separação também aparece muitas vezes. Às vezes é complicado, mas é um dia de cada vez. Vai-se superando tudo isto. Está-se a perder muita coisa. É a melhor infância. Temos que superar um dia de cada vez. Portanto, esta ideia da superação, de que é necessário fazer uma travessia do deserto, de aguentar para conseguir recuperar a convivência completa com os filhos. E, finalmente, também uma palavra para as novas tecnologias, para a importância que elas têm e para a facilidade que trazem no contacto. O Facebook, a internet, redes sociais, o Skype, na altura usava-se o Skype, agora é o WhatsApp, não é? A mãe do Luís que afirma que falar ao telefone é muito importante e lhe dá a percepção que ficam mais calmos, sabem informações sobre a mãe e sabemos todos mais uns dos outros. Portanto, também temos presente que as visitas são essenciais pelo contacto face to face, mas há outras possibilidades de manutenção do contacto. Implicações para a prática, para terminar.
É essencial melhorar a comunicação. O resultado dos nossos estudos, nossa investigação, é essencial melhorar a comunicação entre acolhedores e profissionais, que devem trabalhar como uma equipa e, portanto, não podem ter perspectivas diferentes sobre a mesma evidência, não é? Há aqui qualquer coisa que não está bem. Recorrer às novas tecnologias, refletir sobre as suas potencialidades e sobre os riscos que também implicam, obviamente. Fornecer os tempos e os recursos necessários para realizar a supervisão, monitorização do contacto. É uma sensação que temos, é uma evidência que temos. As equipas que acompanham o contacto não têm recursos humanos, nem tempo disponível necessário para fazerem um verdadeiro acompanhamento cuidadoso do contacto em Portugal. A importância de ouvir as crianças sobre as visitas, devem ser informadas sobre as visitas, ouvidas e envolvidas nas decisões. Temos testemunhos de crianças que dizem: eu não quero ir à visita, porque é que me obrigam a estar com alguém que eu não quero ver? Temos testemunhos deste género. Ou eu preferia ver os meus pais de 2 em 2 meses e não todas as semanas. Portanto, é importante tentar ouvir o lado do principal protagonista do acolhimento. E, finalmente, estamos convencidos que na formação das famílias de acolhimento, uma preparação sobre diversidade cultural e sobre a necessidade de ajustarmos as expectativas e sermos capazes de aceitar as diferenças era muito importante para o desempenho das famílias de acolhimento. As referências e agradeço a atenção, obviamente muito disponível para qualquer pergunta que queiram fazer no fim. Está bem? Obrigado. Obrigada, professor Paulo. Na sequência, a gente vai assistir o vídeo da professora Núria, que, como eu comentei, está na Universidade de Barcelona, e a experiência na Catalunha, região, né, onde ela leciona e atua, com pesquisa relacionada às visitas, né, ao contato com a família de origem. Buenas tardes, soy Nuria Fuentes, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona y coordinadora del grupo de investigación GRISIG. Les hablo desde la ciudad de Barcelona y gracias a las maravillas de la tecnología puedo participar en el taller de esta tarde. Por eso quiero agradecer a la organización de este 4º simposio internacional que se haya podido articular esta participación virtual. Y sobre todo quiero agradecer a Luciana Casarino y a Sandra Sobral los aspectos organizativos. También quiero agradecer a Jesús Palacios el ánimo que nos trasladó a un grupo de investigadores para participar aquí hoy. Y también a Isabel Bernedo por la coordinación del taller y quien recogerá las cuestiones que puedan surgir al respecto. El tema que voy a tratar es el tema de las visitas. El tema de las visitas es un tema central en el acogimiento familiar y prueba de ello son las numerosas investigaciones que a día de hoy continúan suscitando el tema. Con esta presentación pretendo aportar algunos datos y reflexiones enmarcándolas en el taller. Permítanme 3 previos para contextualizar la investigación. El primero de ellos es recordarnos que las visitas y los contactos es una cuestión de derechos. Tener la posibilidad de mantener contactos y visitas cuando los niños están separados de sus padres y de sus madres es una cuestión de derechos a todos los niveles, a nivel internacional, nacional y autonómica, salvo si va en contra de su interés superior. Por lo tanto, una situación de desamparo no debería de impedir esta comunicación entre los niños y sus familiares. Y sí es obligación de la Administración procurar que se den esos mecanismos adecuados de supervisión y también encontrar los horarios más pertinentes de acuerdo a su interés, donde se incluye también el respeto a los horarios escolares. El segundo aspecto tiene que ver con el hecho de poner en evidencia la existencia de un cuerpo teórico abundante sobre el impacto de las visitas. El impacto de las visitas en dimensiones como el apego, la adaptación, el bienestar psicológico, la continuidad y la estabilidad, pero también, como dice Testa y Slack, son importantes porque contribuyen al desarrollo de la identidad y la historia de vida,
situando, proporcionando a la vez la posibilidad a que el niño y la niña tenga una visión realista de su familia biológica y evite una idealización. Además, las visitas también se han asociado con las posibilidades de reunificación familiar. Por lo tanto, está claro que estamos ante un tema complejo donde no siempre hay consenso. Existen muchas variables, entre ellas lo que se esconde o lo que interpretamos bajo las mismas visitas, porque bajo las visitas vamos a observar situaciones donde estas relaciones son supervisadas y se dan en puntos de encuentro específicas, y otras relaciones, otros contactos donde no son supervisados y pasan de situaciones que duran horas a días o incluso días completos o incluso pernoctas. Por lo tanto, este conocimiento y esta complejidad, además, cuando se traslada a la práctica, se incrementa por los diferentes procesos que se dan en el desarrollo de las visitas e impactan directamente sobre la toma de decisiones que han de seguir los profesionales, buscando estos profesionales y las actuaciones políticas de tratar de definir criterios basados, por lo menos deberían de estarlo basados en estas directrices, para determinar cómo proveer estas visitas, si es necesario ampliarlas, limitarlas o incluso excluirlas. Y el tercer aspecto que quería mencionar es el contexto de la investigación de la que voy a hablar a continuación. La investigación se ha desarrollado en Cataluña y, al igual que en otras comunidades del resto de España, en Cataluña los acogimientos familiares siguen siendo todavía menos de la mitad de las medidas de protección. Y además de estos acogimientos familiares, la mayoría de ellos son acogimientos en familia extensa. Los datos de los que yo voy a hablar a continuación hacen referencia a algunos de los casos de los acogimientos en familia ajena. Los resultados que voy a presentar forman parte de una investigación más amplia centrada en análisis de las competencias parentales en el acogimiento familiar, donde también han participado mis compañeras Gemma Gross, Carmelita Lapadula y Judith Rabasa. En concreto, en esta investigación el objetivo es el de caracterizar las experiencias de acogimiento familiar en familia ajena desde la perspectiva de las personas acogedoras y tratar de analizar cuáles son los elementos que influyen en esta percepción. El estudio se ha desarrollado siguiendo un diseño mixto. Por una parte, hemos utilizado un cuestionario elaborado ex professo y dirigido a las personas acogedoras, y por otra, hemos utilizado la entrevista semiestructurada dirigida también a las personas acogedoras y una entrevista gamificada a la que hemos llamado Play and Talk, juega y conversa, o Parla Joc, dirigida a los niños y a las niñas en situación de acogida. En este estudio han participado 62 familias acogedoras, de las cuales 48 eran parejas y 14 eran personas acogedoras solas. En total han participado 104 personas acogedoras. Si observan el gráfico de la pantalla, comprobarán que el acogimiento temporal es el mayoritario, con un 40% frente al acogimiento permanente, que representa un 22%. Estos datos, quiero advertirles que son un poco diferentes del total de datos de Cataluña que habíamos analizado en el estudio anterior con Carme Montserrat, donde el acogimiento permanente ascendía al 50, algo más del 50%. ¿A qué se debe pues esta diferencia? Se debe a una razón muy sencilla. La razón es que seleccionamos aquellos casos que estaban en activo y que hacía aproximadamente 2 años y medio que como mucho se había iniciado su acogimiento. De ahí también la alta tasa de acogimientos en situación de urgencia. El primer dato que queremos comentar es el porcentaje de niños que mantiene contactos con algún miembro de su familia biológica. En este estudio, de cada 3 niños, al menos 2 mantenía contactos
con ya fuera principalmente sus hermanos, su madre o su padre. Y si observamos la modalidad de acogimiento familiar, los que tienen una frecuencia, ¿no? los que presentan un porcentaje mayor de contactos son los niños y niñas que se encuentran en acogimiento temporal. El siguiente dato que queríamos comentar es el que tiene que ver con la percepción que tienen del grado de facilidad o dificultad en el manejo de las relaciones del niño, niña o adolescente acogido con su familia biológica. Respecto a esto, sienten en una escala del 1 al 5 una valoración media alrededor del 3,68, donde principalmente las dificultades se encuentran en la gestión de la relación con la madre, siendo mucho más favorables o percibiéndolas más fáciles la gestión de la relación con sus hermanos, que recordamos que son las relaciones mayoritarias. Este grado de facilidad y dificultad en la gestión de la relación del niño, niña o adolescente con su familia biológica se traslada a su grado de satisfacción en la relación que mantiene la persona acogedora con la familia biológica del niño, niña acogido. En este sentido, observamos en la gráfica cómo tiene una menor satisfacción en las relaciones que mantiene con la madre y con sus abuelos y una mayor satisfacción en las relaciones que mantiene con los hermanos del niño, niña o adolescente acogido. La siguiente tabla muestra el porcentaje que ocupan las narrativas en el discurso de las personas acogedoras y los niños y niñas acogidos según su edad y si mantienen o no mantienen contacto. Según esta tabla, podemos observar que mientras que en las personas acogedoras parece que el hecho de mantener o no visitas no marca una diferencia en su discurso, en los niños sí que sucede. Y de la misma manera vemos como en las personas acogedoras el hecho de que los niños sean menores de 12 años sí que parece que también marca diferencias en su necesidad de poder narrar las experiencias relacionadas con las visitas. Si comparamos los análisis lexicométricos representados en la diapositiva en forma de globos de palabra entre las entrevistas realizadas a las personas acogedoras y las entrevistas gamificadas que realizamos con los niños y niñas y adolescentes en situación de acogida, observamos que hay una palabra en común que destaca en el centro, que es la de mamá, pero también observamos diferencias. Por comentar una, en el caso de los niños y las niñas aparece la palabra hermanos, que se corresponde con esa frecuencia alta de visitas y contactos que mantienen, pero que sin embargo no aparece en el discurso de las personas acogedoras. Otro elemento más que queremos añadir a este análisis es el grado de facilidad o dificultad que sienten las personas acogedoras a la hora de comunicar sobre las historias de vida y la evolución de la familia biológica y la experiencia de acogida, siendo precisamente aquellos aspectos que tienen que ver con la expresión de ideas y emociones en el pasado y la evolución de la familia biológica donde se sitúan las mayores dificultades. Pero por contra, los niños y las niñas sienten que hablan bastante de su familia biológica con los acogedores. Por lo tanto, aquí vemos una discrepancia en ambas valoraciones. ¿Cómo podemos explicar estas dificultades que perciben las familias acogedoras? Estas dificultades se pueden explicar en una base de dificultades de estrategias comunicativas, pero también podrían deberse a una serie de dificultades de falta de información, de desconocimiento de la situación, ya sea de la evolución de la familia biológica o de la historia personal y familiar de ese niño o niña. Por último, señalar que a pesar de las dificultades, las personas acogedoras identifican en este tema a los y las profesionales de las entidades como una fuente de apoyo en dos aspectos, en la organización y la gestión de las visitas y en la orientación
sobre el establecimiento de la comunicación en torno a los temas relacionados con la familia biológica. Para concluir, 3 aspectos a destacar. El primero de ellos es mencionar que las visitas y los contactos es una experiencia común en el acogimiento familiar, especialmente cuando nos referimos a la medida de acogimiento temporal y cuando estamos hablando de acogimientos con una durada inferior a los 3 años. En segundo lugar, aunque parezca paradójico, señalar que la experiencia de las visitas es única y está caracterizada por un conjunto de variables situacionales y estructurales, además de personales, que la caracterizan como esa experiencia única que estamos señalando. Y finalmente, el papel de la comunicación con las posibilidades para orientar la gestión de las visitas. Finalmente, de lo dicho anteriormente se desprende la necesidad de continuar realizando investigaciones que nos permitan profundizar en esas experiencias únicas y nos aporten un mayor conocimiento para la toma de decisiones basadas en evidencias y al mismo tiempo identificar aspectos que son oportunidades de intervención que pueden tener una relación con esas variables estructurales que nos pueden permitir profundizar en la relación y en la comunicación que se da entre las familias y el apoyo profesional, así como el desarrollo de competencias parentales. Muchas gracias por su atención. Muito obrigado. Passo a palavra, então, à professora Isabel, que vai falar um pouquinho da realidade das visitas na cidade de Málaga, em Sevilha, e sobre o programa, né, que foi desenvolvido para melhorar a qualidade das visitas e que está acontecendo na Espanha como um todo. Hola, ¿sí? Me voy a poner aquí para estar más cerca. ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? Este mejor, ¿no? Ok. Bueno, como decía mi compañero Paulo y mi compañera Nuria Fuentes, el tema de las visitas y los contactos con la familia de origen es un tema muy importante, ¿no? Dentro de los elementos del acogimiento familiar que hemos visto estos días, consideramos que la familia de origen sigue siendo un punto muy importante en la relación con el niño, las niñas y los adolescentes en acogimiento familiar. Mis compañeros ya han hablado, ¿no?, un poco de cuáles pueden ser las ventajas de las visitas, las desventajas de estos contactos, pero aún así las investigaciones nos muestran la importancia de mantener los vínculos, la historia de vida, el que el niño conozca su historia. Por lo tanto, el grupo de investigación que actualmente dirijo, podéis ver cómo, bueno, la ley española reconoce la importancia de las visitas, que también lo decía mi compañera Nuria Fuentes, siempre y cuando, por supuesto, sea beneficiosa para el niño. Cuidado, porque nosotros, para aquellos niños que no consideramos que las visitas son idóneas o beneficiosas, intentamos que no mantengan visitas, pero siempre el poder mantener los vínculos son muy importantes. En mi grupo de investigación, inicialmente sí que hicimos mucha valoración de las familias acogedoras, hicimos grupos focales también con familias acogedoras, con los profesionales de la práctica del acogimiento familiar. Le preguntamos también a las familias biológicas, a las familias de origen, cómo percibían estas visitas, incluso a los niños. Ahí tenéis algunas de nuestras investigaciones y nuestros resultados ponen de manifiesto, ¿no?, cómo algunas familias no iban a las visitas o algunas no avisaban, algunas visitas no eran de calidad realmente. Es importante mantener el contacto y la visita, pero también que ese contacto sea de calidad y la relación entre el niño y su familia de origen. De ahí que viéramos la necesidad
de que existiera un protocolo, un manual para poder intervenir y mejorar los contactos del niño con su familia biológica y también de favorecer el contacto entre la familia de origen y las familias acogedoras. Este es nuestro programa. Al final de la presentación vais a poder ver que está publicado en el Observatorio de la Infancia de Andalucía, en España. Es gratuito y lo podéis descargar. Está en español, pero bueno, pronto estará adaptado al portugués porque estamos trabajando en una tesis doctoral en el sur de Portugal y también queremos traducirlo al inglés. Y ahí también tenéis un QR para poder descargarlo. Bien, ¿en qué consiste este programa? Este programa tiene 2 módulos, uno para la familia de origen y otro para las familias acogedoras. Son 7 sesiones. Con las familias de origen nosotros trabajábamos antes de la visita y con las familias acogedoras durante la visita, mientras que el niño estaba la visita con su familia aproximadamente 1 hora y media, dependiendo de la familia. Estos son los 7 módulos del programa. Voy a ir comentando uno por uno para que se hagan a la idea del mismo. Este también lo podéis encontrar en el programa si lo descargáis, cuáles son los objetivos de cada módulo, las actividades que tiene, qué contenido. Tenéis diferentes actividades, aquí solamente voy a presentar algunas, pero sí que hay actividades prácticas para trabajar con la familia biológica o la familia de origen y la familia acogedora. Aquí tenéis algunos aspectos importantes, ¿no? De cómo debe ser el lugar, que también lo comentaba Paulo, ¿no? La frecuencia de las visitas, la importancia de la duración de las sesiones, cómo nosotros hacemos en el manual una serie de recomendaciones a la hora de aplicar este programa. Y aquí tenéis la primera sesión, que me llamó mucho la atención los paraguas del congreso, del evento, porque nosotros elaboramos un taburete. Esto es un taburete, no sé cómo se dice en portugués, y tiene 3 patas importantes. Una es la familia acogedora, que es la pata roja, la verde, que es la familia de origen, y el azul, donde están los profesionales. Aquí tenemos muchos profesionales que estáis trabajando con la familia. Tenemos el taburete en madera, no lo hemos traído por no traerlo en el avión desde España, pero el taburete se le quita las patas y lo llevamos a la sesión para trabajarlo con la familia de origen y las familias acogedoras, para que ambas sean conscientes de la importancia de todos los pilares, de todas las patas del acogimiento familiar. Y la base amarilla es el niño, ¿no? La importancia de salud que hay en los niños y niñas que están en acogimiento familiar. Y si quitamos una de las patas, ¿qué haría el taburete? Se caería, ¿no? Entonces es importante que todos trabajemos juntos, los profesionales, la familia de origen y la familia acogedora. En la sesión segunda, la segunda sesión, construimos la familia del niño. A esto nosotros le llamamos flujogramas. Podemos utilizar diferentes dibujos, lo podéis encontrar también en internet y en nuestro manual. Y trabajamos con ambas familias, siempre por separado, la historia del niño. Es muy importante que el niño conozca su historia, qué paso fue primero, qué paso fue segundo, ¿no? Vemos que los niños fantasean, construyen sus propias historias, y para nosotros era importante que la familia de origen nos diera esos pasos de la historia de vida del niño y también la familia acogedora. También utilizamos el ecomapa, en el que estructuramos la parte del niño, los familiares, la importancia para la historia de estos niños de cada una de las partes. Y ahí tenéis los dibujos en el manual, ¿no? Tuvimos a una ilustradora que nos hizo imágenes de la familia biológica y de la familia acogedora. En esta tercera sesión, con las familias biológicas, las familias de origen,
nosotros habíamos hecho muchas investigaciones previas de entrevistas, de evaluación, grabamos visitas, analizamos las visitas de manera cualitativa, observábamos esas visitas y muchas familias biológicas nos preguntaban qué hacer durante la visita, qué hablo con mi hijo, y los temas o las actividades eran siempre lo mismo. Con lo cual le dábamos a la familia de origen la posibilidad de escribir una carta, de elaborar una pulsera, llevábamos materiales, hacían dibujos, diferentes actividades para aprovechar el tiempo de esa visita. Y con las familias acogedoras trabajamos mucho el tema emocional. Veremos también otra actividad con Lucía y un manual que le dábamos a las familias acogedoras para que fueran recogiendo el estado emocional que decía también Paulo, ¿no? De cómo se sienten los niños antes de la visita, después de la visita. Esto es muy importante en el tema de los contactos y en el acogimiento familiar. Esta es una imagen de Málaga, donde Lucía elaboró un tríptico de actividades cercanas de museo, el Museo de la Música, el museo o un parque que había cerca del lugar del punto de encuentro, con lo cual también le facilitábamos a las familias que no fueran a los centros comerciales, a los shopping, ¿no?, que le llaman aquí, solo para comprar o comer en McDonald's, sino que pudieran hacer otras actividades culturales o en un parque al aire libre. Además, cerca tenemos el puerto de Málaga, donde hay también para pasear, el mar, muy bonito, con lo cual recomendábamos otras actividades. Aquí tenéis cómo con la familia biológica trabajamos la alimentación. Nos encontramos en las visitas que llevan muchas bolsas de comida no saludable, con mucha Coca-Cola, Fantas, bueno, productos, no sé cómo se llaman aquí, pero productos de bollería que no son saludables, con lo cual montábamos un supermercado en todo allí con comida saludable para que las mamás organizaran los sándwiches y la comida saludable, y también le dábamos consejos de regalos que fueran adecuados a la edad de los niños, porque normalmente también llevaban a veces regalos que no estaban adecuados a la edad. Y con la familia acogedora trabajábamos la organización de las visitas. Había niños que necesitaban saber antes qué era la visita, otros que necesitaban justo saberlo más cercano en el mismo momento para que no creara esa sensación de malestar y nerviosismo, con lo cual fue muy interesante trabajar con las familias acogedoras. Aquí tenéis una ruleta. Esta herramienta fue muy interesante también trabajarla con las familias biológicas, porque aquí con la ruleta trabajamos temas de conversación. Las familias de origen tienen dificultad para temas de conversación, así que una compañera que estuvo trabajando con nosotras en el equipo elaboró estas imágenes, y también con Lucía estas tarjetas de temáticas de películas, de series, de deporte, de gustos, para que las temáticas fueran más variadas. Era interesante ver a los niños jugando con sus familias de origen a estas temáticas. Y como podéis ver también en el caso de las familias acogedoras, tenemos muchos casos en el manual que podéis descargar, donde intentamos que la familia acogedora también conozca un poco cómo manejar el antes y el después de la visita. Hay niños que después de estos contactos no quieren hablar, no les apetece hablar, con lo cual también hay que entender, ¿no?, que a lo mejor la visita no ha ido como se esperaba, o niños que salen con dibujo, contando a los padres, a los acogedores, perdón, cómo ha ido todo la visita y el contacto, con lo cual cada niño lo vive de una manera y es interesante trabajar estos casos reales con imágenes. Aquí tenéis lo que le llamamos un kit de herramientas para trabajar estrategias parentales, tanto con la familia de origen como con la familia acogedora, en el que le enseñamos o trabajamos habilidades comunicativas, de escucha activa, de atender al niño, todo el tema más de parentalidad positiva, tanto en el caso de las familias de origen porque hay una necesidad
y en el de las familias acogedoras para mantener, ¿no? Y conocer un poco cómo están llevando la temática en relación a la visita y si fuese necesario, ¿no? Ajustar algún aspecto. En la sesión 6, con la familia biológica, también trabajamos casos para cómo manejar la situación del momento de la visita a la hora de que haya juguetes, a la hora de recoger, cómo responder a los niños, y con las familias acogedoras también trabajamos, ¿no? Esa situación en la que cómo se sienten y sobre todo el post de la visita. Por último, tenemos una sesión grupal. Todas las sesiones anteriores eran individuales con la familia biológica o con la familia acogedora. Y al final hicimos un grupal, pero separadas, las familias biológicas y las familias acogedoras. Hay algunas que se conocen, otras que no, otras en las que hemos podido fomentar la colaboración, ahora veremos cómo. Pero todo fue separado, las familias de origen por un lado y las familias acogedoras por otro. Aquí tenéis algunas de las estrategias que utilizamos, ¿no? Técnicas y materiales que podéis encontrarlo en el manual. Y sobre todo me gustaría mostraros este libro que le llamamos el libro del niño, el libro de la visita. Y a través de este libro era muy interesante cómo había una parte, como podéis ver, en verde para la familia biológica, en roja para la familia acogedora y en amarilla para el niño. Aquí cada parte importante del taburete también podía mostrar, ¿no? Imágenes, fotos, dibujos, cartas, para que ambas familias conocieran la vida del niño. Era interesante que teníamos un niño pequeño en el que creía que su madre vivía en el punto de encuentro de la visita, con lo cual a través de este libro pudo, ¿no? La madre puso fotos para que pudiera ver dónde su mamá vivía, o esta mamá podía saber si el niño había ido de viaje o si había hecho alguna actividad escolar. Algunas familias acogedoras pusieron fotos, otras pusieron alguna imagen de lo que era la visita para el niño. Aquí tenéis alguna foto. Con lo cual fue una herramienta fundamental del contacto y de este material, porque ambas familias pudieron conocerse, pudieron tener más conexión y también para mayor tranquilidad del niño. Aquí tenéis carpetas que le dábamos a las familias, ambas familias. Este es el diario de emociones que os comentaba antes, donde las familias acogedoras iban recogiendo las emociones del niño en relación a las visitas. Este es un recordatorio que le dábamos a las familias biológicas y acogedoras para que no se olvidara de cuándo era el momento de la intervención. Y, perdón, este sería todo lo que es el programa, la intervención que hemos hecho con las familias biológicas, con las familias acogedoras. Ha sido una experiencia donde ha mejorado la calidad de las visitas. Hemos hecho una evaluación cualitativa hasta el momento. Ahora estamos en la previsión de hacer una intervención más grupal y más cuantitativa. Que, la parte cualitativa es de la tesis doctoral de Lucía, y los resultados han sido muy positivos. Tenemos que seguir pensando que dentro del acogimiento familiar no podemos olvidar a la familia de origen, porque sigue siendo su familia, porque son muy importantes los vínculos familiares, la historia del niño, el desarrollo de su propia identidad. Así que muchas gracias, molto obrigado. Boa tarde, muito obrigado por resistir. Mi compañera Isabel os va a repartir unos folios para quienes no tengáis, para la práctica que... Las diapositivas son las mismas. No sé quién está manejando. É o mesmo. É o mesmo.
porque yo os voy a presentar y quiero que vosotros participéis conmigo en dos actividades que vamos a hacer. Una es una actividad que se realiza con la familia biológica, la primera, en la sesión, y la otra, la segunda, se realiza con las familias acogedoras, ¿vale? Entonces aquí yo os voy a pedir vuestra participación. Vale. La primera es el ritual de las velas. Esta se realiza en la sesión 2 que presentaba mi compañera Isabel, construyendo la historia vital del niño, en la que al principio, pues primero hacíamos el flujograma, ¿no? Diciendo cuándo yo he nacido hasta dónde estoy yo ahora en el acogimiento. Entonces, en el momento actual, hacíamos este ritual con las familias de origen. Principalmente han sido mamás las que han participado en el programa. El ritual de las velas es una técnica que se suele utilizar con los niños, las niñas y los adolescentes para trabajar el conflicto de lealtades, ¿vale? Que pueden sufrir pues, cuando están en acogimiento, a quién les soy leal, a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a la acogedora con la que estoy. Nosotros lo trabajamos con los progenitores, justo para trabajar lo que comentaba mi compañero Paulo, que era esa desconfianza que puede haber, ¿no? De esa mamá o ese papá al que le han retirado su niño o su niña y ahora está con alguien al que yo quizá no conozco o quizá le pongo cara, pero yo no sé cómo está siendo cuidado, creo que a mí ya no me quiere, le estará llamando a la otra mamá y papá y se estará olvidando de mí, se estará olvidando de los hermanos que él tiene porque vive con otros hermanos. Entonces, en el ritual de las velas, voy a poner como un caso, ¿vale? Lo voy a hacer como si fuera yo. Vamos a imaginar que yo soy una mamá, me llamo Lucía, soy una mamá, a la que tengo una niña en acogimiento con otra familia, ¿vale? Y quiero que vosotros os pongáis también un poco en este lugar de mamás y de papás o de abuelas, hermanas, lo que sea, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es, vamos a dibujar, vosotros en vuestro papel, yo lo voy a poner aquí, vosotros en vuestro papel vais a poner una vela, vais a dibujar una vela sin llama, aún no está encendida, y que os va a representar a vosotros en el centro, ¿vale? Las artes plásticas aquí no importa, aquí importa que participéis. y que hagamos la inmersión, ¿vale? Entonces, bueno, yo soy una mamá, me llamo Lucía, esta es mi vela, es la vela que a mí me representa. Y ahora os voy a pedir que penséis en esas personas que son o han sido importantes para vosotros, que queréis o habéis querido. Es decir, pueden ser personas que ya no estén, como en mi caso pues puede ser una abuela en la que yo piense, pero ha sido muy importante para mí. Pero también puede ser mi papá, mi mamá, mi hermana, ¿vale? Entonces, primero quiero que identifiquéis esas personas. Pueden ser tantas como queráis. Y lo que vamos a hacer es poner una vela por cada una de ellas y lo vamos a hacer en media luna, ¿vale? Yo pongo una por mi papá, pongo una por mi mamá, pongo una por mi hermana. Sí. Pongo una por mi hija que está en acogimiento. Y también pongo una por mi abuela. Podría poner muchas más, pero por agilizar un poco también la práctica, ¿no? Vale, entonces quiero que vosotros penséis a qué personas pondríais y ponerlas en el semicírculo. Todas las llamas aún están apagadas, ¿vale? No las hemos encendido. Vale, más o menos veo que algunos seguís dibujando, otros ya no, ¿vale? Por tampoco queréis ir movilizando. Entonces, ¿qué viene aquí? Nosotros para hacer esta técnica necesitamos pues velas, porque las hacemos con velas, y necesitamos un mechero. Entonces llega el momento de utilizar el mechero.
¿qué hacemos? Encendemos nuestra vela, ¿vale? La llama de nuestra vela representa nuestra capacidad de amar, esa capacidad de amar que es innata y con la que nosotros nacemos. Con nuestra vela, aunque si es muy peligroso, pues utilizamos el mechero, vamos encendiendo las otras velas, vamos dándole llama a las otras velas, ¿vale? Entonces ahora vosotros vais dibujando esa llama, primero la vuestra y luego vais iluminando y encendiendo las otras velas. A medida que esto lo vamos haciendo, le pedimos a la persona, en este caso a la mamá o al papá con el que trabajamos, que vaya identificando quién es cada una, ¿no? Entonces vamos a encender la vela de papá, vamos a encender la vela de mamá, vamos a encender la vela de mi hermana María, le damos siempre nombres si podemos, la de mi hija y la vela de mi abuela. ¿Qué representa? Entonces aquí, la llama de mi vela representa la capacidad de amar que yo tengo, la capacidad de amar que es innata. Las llamas de las velas de las personas que yo quiero representa el amor que yo siento por ellas, el afecto que yo siento por ellas. De igual manera que yo, para encender una vela, no tengo que apagar otra. Para querer a alguien, yo no tengo que dejar de querer a otra persona. Yo puedo querer a mi papá, yo puedo querer a mi mamá, yo puedo querer a mi hermana, yo puedo querer a mi hija que vino después, yo puedo querer a un amigo. Entonces, de la misma manera que yo como mamá no dejo de querer a mi hija porque tengo otro hijo o porque tengo un amigo, mi hijo no va a dejar de quererme a mí, no va a dejar de querer a su papá, no va a dejar de querer a su hermana o a su hermano que ya no está con ellos, por empezar a querer a ese acogedor o esa acogedora con el que ahora está viviendo. Este es el mensaje que nosotros queremos transmitir. Este es el final de la segunda sesión de Construyendo la Historia Vital del Niño, que trabajamos con los papás y con las mamás. Y el mensaje que queremos que se lleven es ese, que no tienen que tener miedo que su hijo les deje de querer, que puede querer a otras personas, que los va a seguir queriendo a ellos, que ese afecto no se va a romper y que las visitas están para eso, para hacer tiempo en familia, hacer tiempo en calidad, hacer tiempo juntos. ¿Vale? Pues esta sería el final de la segunda sesión y la primera actividad que yo quería mostrarles. La segunda es la que trabajamos con las familias acogedoras en esta sesión 3 que mi compañera Isabel presentó, que es identificando emociones tras la conducta del niño. Para ello utilizamos la técnica del iceberg. Como sabemos, un iceberg tiene siempre una parte que se ve y una parte que no se ve. Y la que no se ve siempre suele enterrar muchas cosas. Suele haber siempre mucho de lo que hablar. ¿Qué es lo que buscamos aquí? Las familias acogedoras, nosotros hablamos de esas conductas que los niños pueden mostrar antes de ir a las visitas o después. Yo les pregunto si tienen que ponerse, ¿no?, en qué les cuentan los acogedores o qué piensan ustedes que puede mostrar un niño. Yo traigo algunas puestas, no va a aparecer solo el iceberg, pero quiero conocer su opinión. ¿Qué conductas puede presentar un niño cuando va a la visita o cuando vuelve de ella? Llorar. ¿Puede llorar? ¿Qué más? ¿Perdón? No dormir. Problemas para dormir a la vuelta. ¿Qué más? Enfadado también, ansioso, no querer ir a la visita, puede estar nervioso. Claro, eso es lo que vemos, lo que ven los acogedores, tanto a la vuelta como después. Pero nosotros nos preguntamos, ¿es solo eso lo que hay? No. También hay emociones. Eso es lo primero, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué se ve? La conducta, pero ¿qué hay debajo? Porque yo puedo estar nerviosa. Y puede ser porque estoy encima de un escenario, hablando en español, con gente que me está escuchando, que está prestando atención, que espero que le interese. Pero puedo estar muy ilusionada, puedo estar alegre. Pero puede ser lo contrario, yo puedo estar nerviosa
y puedo estar ansiosa y puedo estar enfadada. Yo puedo estar llorando, pero yo puedo llorar de alegría, pero puedo llorar porque estoy enfadada y siento ira. Alegría. Ansiedad, decíais antes. Puede que el niño o la niña esté preocupada cuando la visita por ¿quién vendrá? ¿Vendrá esta vez mi hermana? ¿Vendrán mis primos? ¿Vendrán? ¿Vendrá alguien? O después, como comentaban mis compañeros, ¿cómo habrá ido la visita? A veces hay niños que no quieren hablar, pues porque quizá no tienen el espacio, la visita no va como se esperaba. Y notamos eso, que vienen esa preocupación, que no, como que no vienen cómodos, ¿no? Es algo más que se siente que en vez de que se ve. O la ilusión que decíamos antes. Entonces, empezamos por esto que ven con los acogedores, vamos a qué creen que puede sentir ese niño o esa niña, y luego hablamos de dos cosas también que no es visible. Porque hay veces muchos acogedores que, por ejemplo, cuando el niño tiene una rabieta, antes de la visita o después de la visita, que suele ser lo común, y dicen que está enfadado y está enfadado conmigo, porque me culpa de que la visita pues coincide con una actividad, o que tiene que ir, o que yo no le hablo de su mamá, o que no, la culpa es mía porque no puede tener más tiempo, no sé, un ejemplo. Claro, pero ¿qué es lo que realmente piensa el niño? ¿A qué se debe? Y las atribuciones que hace esta familia. Cuando hablamos de representación interna del niño es qué piensa el niño, qué es que más tiene. Quizá el niño se enfada y está triste y no es ir a lo que tiene, pero quizá pues porque el hecho de la visita le recuerda cosas que ha vivido, cosas que le han preocupado. Es algo que él tiene ahí, entonces vamos desde la conducta, vale, está llorando, tiene una rabieta, está enfadado, pero ¿qué siente? ¿Y qué interpreto yo? ¿Es algo que dependa de él, de algo que ha vivido, esta importancia de conocer su historia, de entenderla? ¿O es algo que es que yo estoy poniendo en sus palabras cuando no es? Y a partir de aquí abrimos este debate con los acogedores, que piensen en situaciones concretas, que analizamos todo esto y les hacemos pensar realmente sobre ¿es algo que tú pones? ¿Es algo que tú crees? ¿O es lo que realmente es y trae el niño en esa mochila? Y trabajamos con esta ilustración. La pinto yo con mis superartes pictóricas, que prefiero una imagen, y también mucho con un esquema que permite hacer esto y que ellos se lo lleven. Para eso esas carpetas que Isabel mostraba, ¿no? Porque todo lo que trabajamos queremos que se lo lleven en la mente, se lo lleven en el corazón, pero también algo en lo que puedan volver, ¿no? Cuando el programa se termine. Y bueno, hasta aquí estas dos actividades que queríamos presentar, una con la familia biológica, una con la familia acogedora. De nuevo el programa, el enlace, el código QR para descargarse el programa. Accederán a una página que es la del observatorio y si bajan en la página aparecerá descargar documento, ¿vale? No va a aparecer el documento como tal porque es muy pesado y preferíamos que fuera así. Y bueno, nuestros correos, por si quieren ponerse en contacto con nosotros, estamos muy agradecidas de estar hoy aquí y es apasionante estar aquí. No solo cruzar el charco, sino compartir este espacio con todos vosotros. Muchas gracias, muito obrigada. Muchas gracias, Lucia, Isabel. Muito obrigada, professor Paulo. Anotei tantas coisas aqui, não sei nem por onde começar. Eu coordenei um levantamento nacional extenso em 2020 que ofereceu a base para o que é o guia de acolhimento familiar, né? Na sessão anterior. Então, vocês já estão por dentro.
apareceram inúmeras temáticas, fatores de risco importantes que explicam um pouco do porquê a gente não avançou tanto, né, no acolhimento familiar como se esperava, já que desde 2009 ele é preferencial em relação ao acolhimento institucional. Dentre os temas, algo que ficou muito evidente, principalmente na parte qualitativa da pesquisa, quando a gente efetivamente entrevistou gestores da assistência, técnicos de serviços que estão em funcionamento, que estão em processo de implantação, e até gestores de municípios onde o serviço não deu certo, né? Houve uma tentativa de implantação, mas ele acabou não continuando, né? E a questão da falta de material técnico, de orientações, né, de metodologias específicas de trabalho, foi um aspecto que foi extremamente levantado pelos participantes da pesquisa, gestores da assistência e técnicos, psicólogos e assistentes sociais. Então, eu fico muito feliz de que a gente possa, através desses minicursos, né, porque não é só esse aqui que está trazendo essa riqueza de um material extremamente, né, de uma qualidade muito grande e, enfim, baseado em evidência científica, que está em processo, né, de validação qualitativa, quantitativa. E é importante destacar que a ideia não é que a gente empreste um modelo de um contexto para aplicar em outro, né? E, recentemente, como supervisora de estágio na PUC do Paraná, supervisora de estágio de psicologia, nós tivemos uma experiência, justamente uma coincidência muito feliz, de trabalho nas visitas da família de origem com as crianças e adolescentes num serviço de família acolhedora em Curitiba, em que a gente utilizou a metodologia do Fazendo Minha História, né, do Instituto Fazendo História. Mesmo nesse processo de emprestar, né, essa metodologia para um contexto que, a princípio, é muito semelhante ao contexto, né, da cidade de São Paulo, né, Curitiba, São Paulo, regiões, né, sul, sudeste, enfim, metrópoles, a gente precisou fazer uma série de adaptações, né? Então, eu acho muito importante levantar o quanto cada um de vocês conhece o contexto, a realidade das famílias com as quais trabalha, as necessidades, e o quanto se servir dessas ferramentas é muito interessante, mas é importante pensar no que faz sentido, né? E eu acho que a gente pode utilizar de vários materiais para pensar o que faz sentido na minha realidade, no meu contexto, no tempo que eu tenho disponível, né, para poder oferecer, no caso aqui, uma qualidade melhor ao momento da visita, que é um momento rico, único, de mediação, né, entre a família de origem e as crianças, os adolescentes, com as próprias famílias acolhedoras, né? Então, nessa experiência que a gente teve com os estagiários, eles construíram um álbum de vida dos familiares junto com as crianças. Esse material foi para a família acolhedora, né? A família acolhedora pôde sobre as famílias de origem, então os desdobramentos foram inúmeros, porque aí a gente teve também essa aproximação da família de origem com a família acolhedora, a aproximação da equipe com a família de origem, conhecendo um pouco mais a fundo a sua história, né? Então, a gente sabe, né, do quanto as equipes técnicas estão sempre muito demandadas e do quanto, às vezes, o trabalho com a família de origem acaba não sendo central, né, no trabalho, mas as visitas são um momento estratégico para essa aproximação, né, e para facilitar a reintegração familiar. Então, agradeço muito, né, a colaboração de vocês. Se por um lado é muito ruim a gente não ter caminhado tanto nesses últimos anos, por outro lado a gente pode se inspirar
né, em países, em iniciativas que já estão um pouco mais à frente em termos de experiência e caminhada, né? Então, é muito bom tê-los aqui e poder refletir sobre as boas práticas que a gente pode implantar nas nossas regiões, nos nossos contextos. Mas sem mais delongas, né? Eu poderia fazer outros comentários, mas a ideia é que vocês também possam perguntar, participar. Então, gostaria de abrir para comentários, perguntas. Gostaria de parabenizar, né, a todos vocês. Assim, eu entendo que nós estamos engatinhando num processo e construindo as nossas metodologias. Um aprendizado durante esse simpósio é de que metáforas são um caminho. Nós vimos Palácios apresentando várias metáforas, vimos o Fazendo História apresentando a metáfora, né, do livro, e vocês agora nos trazem o banquinho vai para Timóteo, Minas Gerais. Pode ter certeza que nós vamos acessar o site e vamos pesquisar. Mas eu queria saber um pouco sobre a decisão da equipe das 7 sessões. Eu fiquei curiosa. 7 sessões para a família de origem, família acolhedora, né? Baseado assim, em que vocês chegaram a essa proposta e assim entendendo que 7 são 14 sessões. 7 com famílias de origem, 7 com famílias acolhedoras, uma eu vi que é de integração entre elas, mas assim eu queria entender, né, o número 7. Hola, sí. Muchas gracias por la pregunta. En realidad nosotros habíamos revisado otros manuales de parentalidad positiva en España y otros programas, bueno, en España y fuera de España, también en Italia, en Estados Unidos, o sea, habíamos hecho una revisión de otros programas que no eran exactos de la visita, también otros programas que tenemos en España, como Caminar en Familia. Tenemos varios no específicos de visitas, ahí sí que está destinado a la reunificación familiar. El nuestro es para cuando realmente hay visitas, cómo mejorar esas visitas. No significa que el objetivo sea la reunificación, que sí tenemos algún programa en España. Quería mejorar la calidad cuando se mantienen estos contactos. Por eso a la hora de revisar los otros programas, ya fuesen de parentalidad en general, con familias con las que se intervienen, nosotros consideramos que 7 sesiones era lo ideal porque teniendo en cuenta otros programas no podía ser ni muy corto porque no podía tener el efecto que esperábamos, ni muy largo, sobre todo por las familias biológicas, porque para que vengan a la visita, o sea, y vengan a la intervención, era importante, ¿no?, engancharlas y captarlas para que vinieran a este encuentro. Entonces son 7 sesiones con la familia biológica y 7 sesiones con las acogedoras. No son 14, sino 7 con cada una de ellas. Y siempre coincidía con el momento de la visita. La mayoría de los acogimientos con los que hicimos la intervención eran acogimientos permanentes de larga duración, que ayer Karma explicaba los tipos de acogimiento que tenemos en España. Y normalmente tienen una visita al mes. Entonces, en esa visita al mes, nosotras aprovechábamos, bueno, fundamentalmente también Lucía,
y hacíamos la intervención con la familia biológica antes de la visita, observábamos la visita, también tenemos un instrumento para ver qué podemos observar. Tenemos 2 publicaciones, ya una reciente que nos dijeron hace 2 o 3 días, con un checklist que le llamamos para observar la visita y también para ver cómo la familia biológica aplicaba algo de lo que habíamos trabajado en la intervención y también para ver cómo intercambiaban el libro de visita que comentábamos. Mientras que el niño estaba en la visita con su mamá o su mamá y su papá, nosotros estábamos en la intervención con la familia acogedora, que a veces se veía si se conocía o a veces no podía verse, porque hay veces que no tienen ese contacto. ¿Ok? Oi, Gracias. agora sou eu. No livro de recordações, vamos dizer assim, nós, lá em Brasília, nós trabalhamos com a família acolhedora, registrando a história da criança. Vocês fazem um trabalho um pouco diferente. Seria a família de origem faz o desenho e a família acolhedora também faz o desenho. Não se referindo à criança, mas sim sentimento deles. Muito obrigado pela pregunta. El libro de visitas del niño es del niño. O sea, nosotros lo entregamos en la primera sesión, se lo presentamos con su mamá o su papá y nosotros el niño se lo lleva a su casa con la familia acogedora y el niño con la familia acogedora completan esa parte de este soy yo, que es la amarilla, y la parte de la familia acogedora. Lo trae a la visita y en la visita trabaja con la familia biológica. No solo se lo presenta, sino que lo decora. Nosotros a lo largo de las sesiones con la familia biológica le animamos a que traiga fotos, recuerdos, cartas, para ir completando esa parte verde que es mi familia de origen. La imagen que compartió mi compañera era de una niña de 9, 10 años de aquella, y lo que escribía, porque ella decidió escribir ahí, o sea, el niño, tenemos mucha libertad, que el niño lo utilice como quiera, hay las instrucciones básicas de esto para que lo complete con la familia acogedora, esto para que lo complete con la familia biológica, y así ambas puedan compartirlo y verlo. Y lo que decía esta niña era un recuerdo. Mi madre y mi hermano me contaron hoy en la visita que cuando yo era pequeña me gustaba mucho, creo que eran los macarrones, ¿vale? Creo que hablaba de la comida, la pasta, además de alguna actividad que hacía con ellos. Entonces la niña decidió esto pertenece, es un recuerdo con mi familia de origen, mi mamá y mi hermano. El hermano estaba en un centro de acogida, en una institución, como decís aquí, y le contaron este recuerdo y ella lo añadió. No sé si he respondido bien a la pregunta. Não. Sim, isso eu entendi. Agora, ela traz essas lembranças. A família de origem, se ela faz um desenho ou ela faz um bilhete, esse bilhete vai para esse livro. Era isso que eu não fiquei. Então, a gente faz isso também. Sí, lo que queremos es, en España también, es que sobre todo se trabaja, en Andalucía que se creó, el libro de vida. Es un libro de vida que registra todo, más parecido al que vosotras habéis comentado. Entonces nosotros queríamos uno para las visitas, también para fomentar esta colaboración, esta conexión entre las familias. Pero comentaba mi compañera Isabel, eso permitió que algunas se pusieran cara por foto o que supieran cómo era. Si recordáis el dibujo, fue de un niño de 5 años que hacía y era de su familia, pero entendiendo la familia por la acogedora, los abuelos y todo. Entonces, un añadido. Uma das crianças que estava na família acolhedora, ela foi adotada,
né? Eu sou Soraya, sou de Brasília, do Aconchego de Brasília. E ela foi adotada. E esse livro ela levou para a família. E, passados acho que uns 3 meses, mais ou menos, a criança pediu para o livro, porque ela pediu, depois de um tempo, para colocar o livro na estante. E aí, passados uns 3, 4 meses, ela pediu o livro de volta, porque ela estava esquecendo o rosto da mãe, da genitora, né? Da mãe consanguínea. Então, ficou... Obrigada pela história. Não, é só para tirar uma dúvida. As visitas é uma por mês? En el caso de nuestros casos, la mayoría eran permanentes, entonces 1 al mes. Si es acogimiento de urgencia o acogimiento temporal, el niño tiene visitas 1 vez a la semana o cada 2 semanas. ¿Vale? Y hay niños que tienen a veces visita presencial cara a cara y a veces tienen cada 2 semanas también si el hermano está en un centro de protección o en una institución, creo que le dicen aquí, y también si no pueden tener llamadas, puede ser según el caso, pero cuando hay acogimiento permanente, lo habitual es 1 vez a la semana. Y si es medida de urgencia o temporal, 1 vez a la semana o cada 2 semanas. Eso es en el sur de España. Por eso digo que en Andalucía, en el sur, a veces por la práctica, que a lo mejor puede variar en el norte. Lembrando que os acolhimentos permanentes, essa modalidade, né, quando eles não identificam mais a possibilidade de reintegração familiar. Né? Eu queria mais fazer uma consideração, né, do que uma pergunta, que eu acho que a experiência de vocês, Lucia e Isabel, acho que mostra, né, o quanto, independente da metodologia, as metodologias elas podem ser adaptadas, né, para cada realidade. Acho que o mais importante é o planejamento, né? As visitas elas exigem um planejamento. Não basta promover a visita, colocar junto, né? Ela precisa de um planejamento que ajude, né, esses pais e filhos a se relacionarem. Porque acolher a criança significa também acolher a família, né, e ajudar essa família a ter novas referências de como exercer a parentalidade, né? Então, eu acho que o planejamento é muito importante e a mediação de profissionais é muito importante também, né? Ter alguém que ajude a promover novas maneiras de estar junto, de se relacionar, de refletir sobre a própria parentalidade, né? Então, a visita ela exige muito trabalho, né? Ela exige poder se planejar e acho que a partir do que a gente observa em cada visita é que a gente pode também planejar as próximas e entender o que faz sentido para cada família, para cada criança, né? E só relembrando uma fala da Cláudia Vidigal ontem, né? O acolhimento familiar ele permite que os técnicos do serviço tenham mais espaço de tempo justamente para pensar essas questões técnicas também, né? Como que eu vou promover, como que vai ser a visita, o que eu vou planejar, que momento que eu fico, que momento que eu saio para promover mais intimidade entre esses pais e os filhos, né? Então, não é só colocar todos juntos, né? É muito mais do que isso. E nem só aplicar um método, né? Eu só acrescentaria muito rápido, Débora, para dizer inteiramente de acordo, sem dúvida alguma,
E eu só acrescentaria à tua fala a necessidade também de termos acolhedores que, através da sua experiência prática e formação, sejam capazes de interpretar as reações que as crianças têm antes de fazerem a visita e depois da visita. Isso é complementar e muito importante. Un momento, Karma, ¿puedo hablar? También en el caso de España, en los centros, en las instituciones, en los centros, también los niños tienen visitas con sus familias. En este caso, en el acogimiento familiar, tenemos unas asociaciones a las que le llamamos entidades colaboradoras. Bueno, ahora en Andalucía se llaman servicios de apoyo al acogimiento familiar. En Cataluña, bueno, Karma le seguía llamando ICIF, que en Andalucía también antes. Entonces, a través de esta asociación es totalmente los profesionales los que nos apoyaron para poder hacer también esta intervención. Nosotras íbamos a intervenir, pasábamos cuestionarios, hemos hecho evaluación del pre, del post, que eso no lo hemos contado aquí, no teníamos tanto tiempo, pero ha sido fundamental el apoyo también de los profesionales que trabajan en estas asociaciones y están en estos puntos para que se den las visitas. Con lo cual, lo que decía la compañera, es importante la organización, pero también la importancia de la visita y la importancia de cómo se lleva a cabo la intervención. De ahí que nosotros hablemos de, no tiene por qué haber una reunificación posterior con la familia de origen, pero sí es fundamental que si hemos decidido que el niño esté en acogimiento familiar y tenga una visita, un contacto, ese contacto sea bueno, ese contacto sea de calidad. ¿Ok? Positivo. Karma. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos por la exposición. Parece muy interesante. Yo quería añadir dos ideas más al tema de visitas, ¿no? Una tiene que ver con lo que Isabel acabas de decir ahora y que es importante desvincular el objetivo del caso con la visita, porque si no el niño va muy condicionado. ¿Se me puede traducir? ¿Se me traduce? Sí. El niño va muy condicionado a la visita si le han dicho que si las visitas van bien, volverá con la familia, ¿no? O si se piensa que el plan de visitas tiene que ver con el retorno o con el no retorno. Y es muy importante de cara a los niños y niñas dejarles claro que una cosa son las visitas con sus padres, la relación que podrá mantener con ellos a lo largo de su infancia, y la otra es si va a volver o no con estos padres. Por lo tanto, desvincular el objetivo del caso con el poder disfrutar de las visitas y que las visitas les sean positivas. Esto una cosa. Y la segunda consideración es que creo que actualmente está variando un poco el tema que tiene que ver con que estos niños y niñas están teniendo contacto, si quieren, con sus padres al margen de las visitas, y lo pueden estar teniendo a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de todas las redes sociales, ¿no? Y que muchas veces estamos intentando controlar mucho lo que pasa durante la visita y el resto del mes no sabemos exactamente qué tipo de relación están teniendo con la familia de origen o con otras personas, por supuesto, ¿no? Y que creo que aquí tenemos ahora un campo para no dejar de mirarlo, sino mirarlo, evidentemente no prohibirlo, sino trabajarlo con el niño. ¿Por qué? Porque la realidad en el siglo XXI es que tenemos muchas relaciones virtuales y estos niños también van a tener muchas relaciones virtuales con su familia de origen, y ahí tenemos un campo para recorrer aún. Gracias. Gracias. Mais alguma pergunta, comentário? Não? Gostariam de acrescentar mais alguma comentário? Só mesmo para completar que relativamente ao
ao que disse a Débora, que depois comentei, que se trata no... Só para comentar aquilo que disse a Débora e que eu depois complementei, que se trata no fundo da necessidade de um trabalho em equipa, não é? Visitas bem planificadas, monitorizadas e com acolhedores qualificados, preparados para gerir o processo da visita. Só mesmo. Y bueno, disculpas por tener que estar poniendo cascos y quitando cascos, ¿vale? Para entendernos. En cuanto a lo de lo último comentado, ¿no? Por experiencia y también por lo que dice la literatura, en acogimiento familiar las visitas suelen ser, lo que ocurre en Andalucía, principalmente supervisadas, con lo cual es muy importante, lo comentaba ahora Paulo, de trabajar en equipo, pero en acogimiento residencial o institucional, sobre todo cuando ya es la medida que se va a adoptar, no es como lo que tenemos en España, en primera acogida, donde evaluamos qué va a ocurrir, las visitas suelen ser fuera, no son supervisadas. Entonces el papel del técnico consiste más en hacer un parte de salida, recibir a la familia, recibir al niño, hacer una pequeña devolución y esa misma devolución a la vuelta, o al menos esa es la experiencia que yo conozco. Entonces, esto no quita que necesiten apoyo para trabajar, programas y herramientas, pero es cierto que hay que tener en cuenta la variable de si la visita es supervisada y nosotros tenemos que mirar si estamos dentro, estamos fuera, estamos más presentes, menos presentes, o si ocurre fuera y tenemos que verlo. Y en relación a lo que decía Karma, es muy importante este contacto que cada vez va a mediatizar más a través de redes sociales y que lo hemos visto, sobre todo en España, a raíz de la COVID, donde se cerró y las visitas pues no fueron una excepción a la regla de poder salir. Y se hacía, en principio, dependiendo pues a través de vídeos, a través de audios, mediado por los técnicos y en algunos casos de otras regiones de España, porque como en España no se llaman estados, se llaman comunidades, pero cada una funciona un poco diferente, pues también había videollamadas, ¿no? Entonces, eso también creo que el COVID, si algo ha tenido de bueno, es que nos ha hecho entender que la comunicación tiene que darse de otra manera, ¿no? Cuando nosotros decimos técnicos, hablamos de los profesionales, que pueden ser psicólogos o trabajadores sociales, que aquí creo que son asistentes sociales. Son psicólogos o trabajadores sociales. Nosotros decimos mucho técnicos, pero soy profesionales. Y luego, un poco reflexionando por la primera pregunta de la compañera, nosotros también cuando elegimos los temas era por la propia experiencia que nosotros habíamos tenido grabando visitas y analizando las visitas, observando las visitas y analizando cuáles eran las necesidades de las familias, de los niños, de la familia de origen, de la familia acogedora, y por investigaciones previas que decía de los grupos focales, las entrevistas y todos los análisis y investigaciones que tenemos previas, cuál era la necesidad. Y de ahí que dijimos, también tenemos que crear ya como el material para mejorar la calidad y los contactos con la familia de origen. Así que gracias. Nós ficamos aguardando a tradução, então, para o português. Vai ser para o português de Portugal, mas já facilita bastante, né, o acesso aqui para nós. Muito obrigada mais uma vez, muitas gracias pelas contribuições, por mais um momento extremamente rico, né, de trocas a quem ficou até aqui, né? Hoje foi um dia bastante cansativo. E encerramos, então, mais uma tarde. Amanhã, às 9h, nos vemos para as apresentações orais. Obrigada.